Las carreteras que hay en Guinea las han construido los chinos. España no las construyó. En 200 años España no construyó carreteras en la parte continental. No hay diferencia con respecto a África. Los blancos de izquierda y derecha son lo mismo. No se difieren para nada cuando se trata de África. Japón, América le tiró la bomba atómica. ¿Qué tienen que hacer los japoneses? Olvidar ese millón de personas que les mataron. Por eso Senegal y Costa de Marfil siguen siendo, o sea, Senegal y Costa de Marfil siguen siendo el cuarto de baño de Francia. Bueno, pues como habíamos dejado el tema en la inmigración guineana y latina a España, tiene que ver con un pasado colonial. Los latinoamericanos y los guineanos no vendrían a España si no hubiera una relación, un pasado y un presente colonial. España, a través de sus empresas, de las que llaman las principales empresas de España, tributan económicamente y participan del control económico de los países latinoamericanos, y en el caso de Guinea Ecuatorial pues tienen un montón de intereses en el petróleo, en la economía, la cultura. Por tanto, la inmigración de los países, de las personas de habla hispana a España es normal, como los de habla inglesa a Inglaterra y los francófonos a Francia, porque sigue habiendo unas relaciones de dependencia económica colonial, de explotación de nuestros recursos. Si no, no habría un interés en todo lo que pasa en nuestros países, ¿no? Lo que pasa es que nosotros no vemos las relaciones económicas, sino las vemos solamente en el sentido de lo que es la inmigración. Pero Francia no podría sobrevivir sin su imperio colonial, y su imperio colonial económico está en Camerún, está en Costa de Marfil, está en Gabón y está en Senegal. En la medida que Francia explota Níger, explota todo, pues Francia puede mantener un nivel de vida y darle a sus ciudadanos, la clase trabajadora, unos sueldos de 2.000, 3.000 euros. En la mitad de ese dinero viene de África. En el momento en que Francia pierda sus colonias, el PIB y toda la economía se hunde. Lo mismo pasa con España, con Iberoamérica. España tiene Repsol, las empresas, la industria bancaria española tiene el 65% de Iberoamérica. Y en el caso de México casi tiene el 70%. El BBVA, el Santander, todas esas empresas se extienden en nuestros países y siguen teniendo incluso ahora más poder que la época que eran colonia española. La época del Imperio Español, que sacaba el oro, que sacaba la plata, ahora tiene mucho más poder porque son empresas multinacionales. España tiene empresas multinacionales de primer nivel. Amancio Ortega, el Corte Inglés, BBVA, Santander, un montón de empresas que están por ejemplo, todo el sistema educativo de esos países depende de las empresas españolas. Santillana, Planeta es dueña del periódico La Razón, dueña de un montón de medios. Aparte de eso, dueña también del Real Club Deportivo Español, que es un equipo de fútbol, o sea, y más todo el emporio que tienen en nuestros países. Y por eso las dictaduras no caen, porque Occidente, Europa, le interesa que haya dictaduras en África, porque de esa forma ellos pueden comer mejor, no tienen que negociar con un gobierno, sino que le ponen dinero en un banco de Suiza a un político y firma todo. Es lo que Nkrumah llamaba neocolonialismo, última etapa del imperialismo. Hay que leer ese libro. Nkrumah escribió ese libro. Hay 2 libros de Nkrumah donde hablan de esto. Uno es Lucha de clases en África y otro es el neocolonialismo. Es mucho más rentable ahora controlar África con los propios negros que cuando eran los blancos los que tenían que hacerlo. Entonces, ese se llama el neocolonialismo. Y entonces, pues claro, de cara a su propia población, España, Francia, Portugal, venden de que estamos ayudando a los pobrecitos negros porque les tenemos que ayudar, porque vienen en patera, pero no les cuentan a su población la cantidad de negocios que hay, la cantidad de intereses que tienen. ¿Por qué España tiene 150 guardias civiles en África? ¿A santo de qué?
cuidando las minas, coltán, todo eso, diamantes. Entonces, si los africanos, pasa que los africanos están muy dormidos y están hablando de fútbol, que si, ¿sabes? Que si, ¿cómo se llama? Que si la liga inglesa, que si el Arsenal, mientras los europeos le roban todo lo que pueden y ellos, los europeos sí se documentan de la cuestión política y ellos saben perfectamente que el Reino Unido explota todos los recursos de Nigeria a nivel petrolífero, a nivel de diamantes y luego a nivel de la Commonwealth es un mercado británico. Claro. Igual que el mercado de Ghana, Uganda, son los británicos los que crean a Idi Amin. Como los españoles crean a Macías. Pero luego cuando los americanos crean a Bin Laden, a Saddam Hussein, cuando a esa gente se les tuerce, dicen que son monstruos. Pero ellos mismos crean el monstruo y luego cuando el monstruo ya no les obedece, pues ya crean la leyenda de Idi Amin, asesino, criminal, Mobutu, Bokassa, Macías, crean toda una leyenda para justificarse frente a la opinión pública europea, blanca, que no entiende por qué de repente Saddam Hussein se ha vuelto contra ellos. No entiende por qué Bin Laden de repente, si era el amigo de Estados Unidos contra la Unión Soviética, ahora lucha contra ellos. No entienden por qué Macías, de repente se ha vuelto contra España. Si era el niño mimado de España, España le condecoró 18 veces. Franquista número 1. De repente va contra ellos. Entonces, el Occidente sigue haciendo lo mismo que la época de Kipling, con su libro sobre el peso del hombre blanco que tiene que aguantar todas las civilizaciones y cargarlas, ¿no? Esta es la idea de Kipling. Esa idea sigue siendo muy moderna, decir que, bueno, Mobutu fue un criminal, pero ellos crearon a Mobutu para acabar con Lumumba, para robar al Congo los diamantes, el coltán y a combatir el comunismo. Matan a Lumumba y crean el monstruo de Mobutu. ¿Qué pasa? Ahora todo el mundo dice, no, es que Mobutu es un criminal, pero si lo habéis creado vosotros. Si lo habéis creado vosotros, lo mismo hicieron con Gaddafi. Ellos destruyen Libia para quedarse con los pozos petrolíferos de Gaddafi. Después, cuando los inmigrantes libios y norteafricanos llegan a Europa, los meten en campos de concentración y los matan en la valla y los matan en el mar. Eso es como lo que Europa lleva haciendo desde 1500, desde 1400, llega haciendo lo mismo. Lo que pasa es que los africanos son muy dormidos, los africanos están más interesados en la liga inglesa, en Europa, en cosas así, en debatir pendejadas y no ver la profundidad de lo que se llama el neocolonialismo, que Kwame Nkrumah lo explica muy bien en el libro de Neocolonialismo, última etapa del imperialismo, está en siglo XXI México. Es un libro muy importante para entender las relaciones geopolíticas, geoestratégicas de África. Y no hay ningún país africano es independiente. Todos los países africanos siguen atados a Occidente, al colonialismo. Lo que, por ejemplo, los ministros de Guinea Ecuatorial, de Camerún, visten todos ropa de Yves Saint Laurent, Massimo Dutti. O sea, potencian la industria textil y la economía de Europa, porque cada uno de esos trajes vale 1.500 euros. Mientras que el gobierno de Kwame Nkrumah, los gobiernos de Nigeria, potenciaban, y Tomás Sankara dijo, la industria textil local, vestir ropa africana porque esa ropa se cose ahí y el negocio se queda ahí. Pero ellos no. Obiang siempre lleva un traje caro de Yves Saint Laurent, de Massimo Dutti, una colonia que vale 70.000 euros, que huele de aquí a Malabo. Polvia igual, bongo igual. Entonces la industria local que cose ropa se hunde. Ese neocolonialismo, no hace falta que el blanco venga a hacerlo desde Europa, el propio negro lo hace.
¿sabes? Sí. La población de África Central, de Guinea Ecuatorial, de Camerún, de Guinea, de Gabón, no entiende. ¿Tú has visto alguna vez a Oligui con ropa africana? No, no una No. ropa con foto, como la de Obiangema y Bongo, no. Una ropa que se compra que ha cosido un modisto guineano, un modisto gabonés, un modisto congoleño o un modisto camerunés. Jamás. Ellos compran su ropa en las boutiques de París, donde una corbata vale 1.000 euros. Una corbata de seda. ¿Quién se hace rico? Massimo Dutti, Yves Saint Laurent, Amancio Prada. Date cuenta que a las élites africanas no les interesa un comino eso. Les interesa, digamos, mantener su poder, ir a Bien, París y a Londres de vez en cuando y vestir grandes ropas y demostrar que no son igual de negros que los demás. Pero hay que explicarlo porque la gente no puede construir una democracia en ninguno de esos países si primero no lidia con eso que estamos hablando, que es la enajenación y el secuestro mental de las élites. No vas a conseguir ninguna democracia cuando las élites están secuestradas mentalmente, cuando hay alienación, porque la votación no es un problema. En Colombia se vota, en Ecuador se vota, en Perú se vota, en Ghana se vota, en Nigeria se vota, en Kenia se vota, Sudáfrica se vota, pero ¿cambian las condiciones objetivas y subjetivas de la población? No. Por tanto, no es un problema de votar. Es un problema que el pueblo siga alienado, y mientras que el pueblo sea alienado, mañana mismo Obiangema convoca unas elecciones libres y el PDG las gana. Porque el pueblo sigue alienado. Primero hay que hacer una revolución cultural. Mira lo que está pasando en Gabón. Oligui da el golpe, se quita la ropa militar, ahora se presenta y las tiene ya ganadas y va a seguir 40 años más trabajando para Estados Unidos y para Francia. Ya. Pero date cuenta que nuestras instituciones son muy débiles. Si quitan a uno, ponen a otro. Es muy difícil que tengamos instituciones, digamos, sostenibles, al menos en estos 20 años. Pero las instituciones tienen que ver con una ideología. La Unión Europea es una ideología de Adenauer y otros tantos de la Segunda Guerra Mundial. Tú no sí, pero están adoctrinados. A nosotros no nos adoctrinan todavía. No. A ver, las instituciones son ideas hechas organismo. Es decir, si yo soy satánico, hago una institución del infierno a partir de mi ideología satánica. Lo que yo no puedo hacer es ser satánico y hacer una ideología del cielo. ¿Qué es lo que pasa con los africanos? Un africano se le ideologiza en el neocolonialismo y al mismo tiempo quieren que sus instituciones funcionen. Pero si en África no hay estados fallidos, no hay ningún estado fallido. Un estado fallido es cuando algo se prepara para que salga bien y sale mal. Nunca se preparó África para que saliera bien. Nunca. El colonizador nunca preparó a los africanos para que su sistema fuera estable. ¿Dónde lo hicieron? Pues en Corea del Sur, Australia, Canadá, Singapur, donde ellos tenían un interés muy directo. En Israel se hizo para que fuera un estado sólido, estructurado, ¿vale? Pero África, jamás el Occidente lo diseñó para que fuera viable. Por tanto, no puede ser un estado fallido. O sea, es decir, primero lo que te contaba ayer, los africanos no tienen un control del idioma que hablan. Un africano habla alemán y no sabe qué es el alemán. Habla francés y no sabe hablar francés mejor que el de Sorbonne. Pero no controla realmente la lengua. Cuando alguien habla de instituciones, habla de ideologías. Si una persona dice, vamos a crear una institución en África monetaria,
¿Cuál es la ideología de esas personas para defender ese marco monetario? Ninguno. Ellos están trabajando para el Fondo Monetario Internacional para Occidente. Si las instituciones dependen de un marco ideológico, si tú no tienes una ideología, vete a tu casa porque no vas a hacer ninguna institución. ¿Vale? El Estado, cuando Mosemanga Mabillón junto con ¿cómo se llama? Ondedu, junto con Atanasio y demás, estaban luchando porque hay una institución estatal que se llama Guinea Ecuatorial. ¿Cuál es el fundamento ideológico? El nacionalismo. Y si unos dirigentes no son nacionalistas, ¿cómo un Estado va a ir a un lado? Ondedu no era nacionalista, Ondedu era nacionalista español, para que Guinea siguiera siendo parte de España. Bosio no era nacionalista, Bosio era un nacionalista bubi. ¿Me entiendes? Entonces, si tú no generas una conciencia colectiva en la sociedad, entonces resulta que algunas personas quieren gestionar el Estado de Guinea Ecuatorial en contra de la propia Guinea Ecuatorial, en contra de la propia existencia de Guinea Ecuatorial. Resulta que quienes plantean a España la separación de las dos provincias en dos estados, luego exigen que ese estado resultante funcione bien. Es una contradicción. ¿Cómo va a funcionar bien si tú de entrada ya has dicho que estás en contra de ese estado? Es que no tiene sentido. Ondedu quiere que los blancos españoles estén en España hasta el año 99. Era el proyecto de Ondedu. Por tanto, ¿qué viabilidad puede tener un Estado cuyos líderes están en contra de la existencia de ese mismo Estado? Entonces, los únicos que realmente tenían una perspectiva nacionalista era el grupo del IPG, Macías y el secretario conjunto. ¿Y qué puede hacer un país que acaba de nacer, que tiene tantas contradicciones ideológicas? Infundir el nacionalismo o la cohesión. Es lo que hizo Napoleón, es lo que hizo Franco, es lo que hizo Lenin. Stalin creó una conciencia de rusofonía. A pesar de las repúblicas soviéticas, había una conciencia de rusofonía. Impuso el ruso como el idioma oficial. O sea, si tú no creas una cohesión social, eso es una merienda de blancos. Dura 2 días. Por eso todo el discurso democrático de la oposición guineana, entiendo, es un discurso que no va a ningún lado, va a fracasar. Porque ¿cómo tú vas a hacer una democracia en un espacio que tú no quieres cohesionar? Un espacio con el que tú no te sientes identificado, con el que tú no aceptas sus contradicciones. Hay que generar una cohesión. Entonces, cuando Marcus Garvey habla de One Africa, One Nation, es un mensaje de cohesión social. Y luego dicen, no, ¿cómo podéis hablar de África? África tiene 50 países. Pero para nosotros los panafricanistas es un solo país. One Africa, One Nation. One God, One Aim, One Destiny. Es el mensaje de Marcus Garvey. Porque si tú no cohesionas, no puedes África sola, fragmentado en países como Guinea Ecuatorial, Lesoto, Cabo Verde. No puede hacer frente a China, Estados Unidos y Rusia. Tenemos que cohesionar, unificarnos en materia política, en materia económica, aranceles. No puede ser que una persona tarde más en ir en avión de Guinea al Congo que ir primero a España. Porque de Guinea al Congo tiene fronteras, barreras que le impiden. Mientras que los europeos quitan sus barreras, nosotros las ponemos. Y eso no se hace por una mera cuestión mecánica, es ideología. El profesor Cheikh Anta Diop tiene un libro que se llama Proyecto de un Estado Federal del África Negra. ¿A que nunca has oído hablar de ese libro? No.
Porque no quieren que hablemos de unificación, federación del África Negra. ¿De qué te van a hablar? Bello, el que se acuesta con mujeres. No te van a hablar si es el que vas a escuchar en los grupos de oposición. Entonces, cuando Cheikh Anta Diop habla de un Estado federal del África Negra, está hablando de una unidad política. Hay que ver carreteras entre nosotros, no puede haber, hay que ver pasaportes comunes, economía común. Todo eso viene de una ideología. Cuando la ideología es colonial, nadie puede hacer eso. Pero digamos de que un Estado africano, ¿cuál sería la capital? ¿Cuál sería el idioma? Como los europeos tienen Bruselas, tienen el inglés y el francés y no se han muerto. Se sigue hablando catalán y español. Los principales idiomas que tenemos en África. Hausa. Lo habla más de 120 millones de personas. ¿Vale? Más que español de España, más que el francés de Francia, más que el italiano. Y que el alemán. ¿Vale? Sin embargo, nadie dice que el alemán no sea oficial en ningún sitio. Pero el Hausa, el Lingala, el Swahili, 300 millones de personas. El Fang, 40 millones de personas hablamos Fang. A muchos dicen todo Fang. Alba tomo Azaire, Mugutu, Angor tomo Lingala. O Senegal, Senghor, Angor tomo Yuval Noah. Vive como Fang, o Camerún, o Guinea, o Gabón. Es una voluntad, ¿vale? Los idiomas es una voluntad política. España tiene una cosa que se llama Real Academia de la Lengua, para evitar que esa lengua se fragmente y se convierta en otra cosa. Portugal tiene lo mismo. Alemania tiene lo mismo. Los únicos que no hacen eso son los negros. Los negros son los que la misma gramática del Fang. Son 4 gramáticas. La gramática española, la alemana, la francesa, la inglesa. ¿Por qué los Fang tienen que tener 40 gramáticas de diferentes idiomas? Porque no hay un consenso y una cohesión para imponer una. Los turcos lo hicieron a principios del siglo. Ataturk cambió la grafía árabe por una grafía latina. Y Turquía no ha desaparecido, es una gran potencia. Los únicos que piensan en términos de incapacidad son los negros por el colonialismo. Porque el negro usa la religión de su amo, usa la lengua de su amo, usa la escritura de su amo, usa el pensamiento de su amo, todo lo que el negro tiene es de su amo. Entonces tiene miedo a ser libre. Ay, ¿qué idioma vamos a tener si el amo se nos descubre que estamos solos? Tener cuidado, no sé qué. Podemos tener perfectamente, ahí está Addis Abeba. Addis Abeba fue la capital que Haile Selassie nombró para la OUA y sigue funcionando hasta hoy en día la Unión Africana. Hasta hoy en día. ¿Cuál es el problema? Que el presupuesto de la Unión Africana lo pone la Unión Europea y China. China, entonces, ¿qué independencia tienen los países africanos? O sea, un país como Guinea Ecuatorial, Camerún, Ghana, Nigeria, que son petroleros, son incapaces de sacar 100 millones de su presupuesto para darlo a la Unión Africana para que pague a los funcionarios. Entonces, si Nigeria está en la OPEP, cuando estaba Gaddafi, eso es lo que mataron a Gaddafi. Gaddafi dijo, no, vamos a pagar nosotros el funcionariado, porque el que paga manda. Y le eliminaron, porque el resto de los países africanos no quisieron participar. Es decir, Senegal es el país que más funcionarios tiene los organismos internacionales. ¿Tú crees que con ese dato el gobierno senegalés va a querer que la situación de África cambie? ¿No va a querer? Porque si tú cobras 5.000 euros por ser miembro de la OUA o de la Unión Africana o de la CEGIP, no vas a querer que nada cambie. ¿Quién te va a pagar esos 5.000 euros? Yeah.
Claro, por eso los africanos tienen que pagar sus propias organizaciones. Hay un punto número 15 del credo panafricanista, te lo voy a leer para que veas, dice lo siguiente. Dice, es muy importante para que la gente entienda porque el africano sigue pensando en términos muy dependientes, muy dice aquí el número 15 del credo panafricanista. Vale, aquí está. Dice, Uhuru significa liberación. Para que consigamos nuestra independencia y autodeterminación, Marcus Garvey demostró que el movimiento negro debemos autofinanciar nuestra estructura orgánica por la propia militancia, simpatizantes, amigos y enemigos, negros y blancos que creen en esta causa mediante donaciones, cuotas y aportaciones. Nunca seremos libres si seguimos financiando ONGs, festivales o mendigando ayuda, amor. Negro mendiga amor y ayuda. Quiero que me quieran. ¿Sabes? Es absurdo que los negros piensen que el asociacionismo africano debe ir acompañado de subvenciones públicas. Ninguna institución política le dará a los negros los medios suficientes para que se emancipen y empoderen. Más que un acto de generosidad, significa que los panafricanistas no delegamos nuestra responsabilidad en agentes profesionalizados, sino que nuestra responsabilidad es, ante todo, nuestro compromiso al servicio de nuestra organización e ideas, ideología. Es, ante todo, un acto de responsabilidad y ejemplaridad con nuestros jóvenes. Es una demostración de compromiso. La mejor forma de acreditar el crecimiento de nuestra conciencia. Cuando el negro paga, demuestra que tiene conciencia. Proyecto y organización política. Por ello es indispensable y imprescindible que los propios africanos nos autogestionemos, por lo que nuestra propia madurez, la propia madurez de los militantes negros financie su propia liberación. Y así como decía Bob Marley, descolonicemos nuestras mentes, bolsillos y conciencias, garantizando que el panafricanismo, con el proyecto de la liberación africana, tenga las manos libres en cuanto a la toma de decisiones. Esto es muy importante, porque de aquí viene el principal paradigma de las élites africanas. El doctor Ombolo Etofili, que es el que ha desarrollado la línea de investigación que tiene que ver con la crisis de la élite negra, en sus tesis, en sus dos primeras tesis, formuladas en Cali, Colombia, y después formuladas en Lavapiés, donde él ha estudiado la crisis de esa élite africana, en el sentido del paradigma en que la élite africana cree que Europa, sus amos, le van a financiar proyectos para arreglar Malabo o para alegrar Libreville o Kinshasa. Está loco. Sí, la cultura del colonialismo europeo es el extractivismo. Por eso, cuando ha llegado Rusia, ha llegado China a construir las carreteras que hay en Guinea, las han construido los chinos. España no las construyó. En 200 años, España no construyó carreteras en la parte continental, ni universidades. ¿Qué construyó España? Iglesias, bautizos, comuniones. Es esto. Entonces, han llegado los chinos, han construido las carreteras, los rusos, Wagner, han construido la industria, la infraestructura. La poca infraestructura que había en Guinea la construyó Macías, ¿con qué? Con los coreanos. El banco de Guinea lo construyó Macías, la telefónica que hay en Guinea la construyó Macías. El puente Cope. Los institutos de cabecera en los distritos. Todo eso lo hizo Macías. Es decir, el paradigma construye para los gobernantes africanos occidentalizados. No quieren construir hospitales en Guinea. Cuando se ponen enfermos,
los meten en un avión y se plantan en Suiza, en un buen hospital, en Barcelona, en la clínica X, y ya está. El pueblo que se fuera, porque su paradigma no es ese. Cuando Senghor termina de ser presidente de Senegal, ¿a dónde se va Senghor? A morir. A Francia. Ajá. ¿De dónde es la mujer de Senghor? Francesa. ¿De dónde es la mujer de Abdoulaye Wade? Francesa. ¿De dónde es la mujer ¿cómo se llama? Abid Diouf. Francesa. ¿Dónde van a acabar su retiro estos? En Francia, incluso la de Addison Traoré, ¿cómo se llama? De Costa de Marfil, Addison Ouattara. Addison Ouattara, su mujer también es de ahí, francesa. Lo mismo. Entonces, para lo que la élite africana fue formada desde la esclavitud. La esclavitud era eso, el negro de la casa, el negro del campo. Malcolm X lo explica muy bien. El negro de la casa comía las sobras del amo. El negro de la casa, cuando el amo se pone enfermo, dice, amo, estamos enfermos. Pues toda esta gente de la francofonía, del franco-cefa, son ellos. Entonces, ¿cómo tú quieres que esas personas han sido creadas en las universidades francesas, europeas, para seguir ese patrón? Todos los ministros que hay en Guinea, que han pasado por la Complutense, por la Universidad de Barcelona, han sido formados para eso. Para reproducir ese mismo mecanismo neocolonial en Guinea, en África. Por eso no tenemos un centro de estudios africanos, pero sí tenemos estatuas de Cervantes, de Lope de Vega. Es decir, la colonización es el principal tesis por la cual en este momento tenemos que confrontar y hablar. Antes de hacer cualquier inversión, cualquier proyecto, si tú no enfrentas el proyecto neocolonial, no vas a hacer nada, vas a invertir, vas a acabar muerto. No vas a hacer nada. Mira Blas Campore, ¿dónde está ahora? Mira Mobutu, ¿dónde está ahora? Mobutu murió en Marruecos, pero ¿dónde está Blas Campore? ¿Dónde está Blas Campore? Cuando Blas Campore ya no le servía a Francia, tiraban a la mierda, pusieron y entró otro, y ahora Burkina Faso es uno de los países que está en el Sahel, en la AES. Han intentado matar a ese joven unas 20 veces. Han intentado matar a Ibrahim Traoré unas 20 veces. Ibrahim Traoré es el resultado de mucho trabajo que hemos hecho los panafricanistas para generar una conciencia política y un proyecto político. Lo que está pasando en el Sahel no es de ahora. La gente que lo está viendo ahora, los guineanos, Abate, todo eso, lo están viendo como algo nuevo. Pero nosotros venimos luchando desde el año 99, ¿vale? Cuando hicimos el primer intento contra Blas Campore, que asesinó a los estudiantes. Estos estudiantes eran en la época en la que yo era miembro de la Secretaría de la Juventud de la Tercera Internacional. Lanzamos los estudiantes a intentar y fracasamos, pero desde entonces hemos venido trabajando en Mali, en Níger, en Burkina, en Senegal. Hemos estado trabajando con Abdoulaye Wade, cuando Abdoulaye Wade está en Senegal. El movimiento panafricanista, la Cuarta Internacional, hemos estado haciendo... fuimos los que, cuando Kémy Séba salió de la cárcel, fuimos los que le apoyamos, le trajimos a España, le orientamos a que creara una organización y le apoyamos para que él tuviera esa proyección, y gracias a personajes como Kémy Séba, como Nathalie Young, hemos generado una conciencia de que el panafricanismo es la única solución para África. Quizás tú y yo no vamos a ver, quizás yo no voy a ver algunas cosas, pero tú vas a ver la toma de cómo vamos a gobernar en muchos países. Hemos empezado con el gobierno de Senegal. Es verdad que Senegal es la joya de la corona, el patio trasero de Francia, donde Francia caga y hay necesidades en Senegal. Junto a Costa de Marfil. Costa de Marfil y Gabón. Pero hemos conseguido generar dentro de PASTEF, en el gobierno, en el partido de Ousmane Sonko, no somos la mayoría de los panafricanistas, quizás hay un 30%,
Pero digamos que hemos conseguido fijar la perspectiva política en África porque el proyecto occidental se ha agotado. El Occidente ya no puede ofrecer nada a África. Ha robado, ha extorsionado, nos mata, la valla, nos vende y se alía con los ucranianos blancos para defender a Ucrania y poner dinero a Ucrania, y nosotros, que somos los que mantenemos a Occidente, con el coltán nos mata. Entonces, las poblaciones africanas jóvenes ya no son tontas, ya han abierto los ojos. Saben, han entendido realmente quién es el adversario y quién es el enemigo. Lo único que puede hacer Occidente es seguir cooptando a los gobiernos, poner a Teodorina en Guinea para que siga otros 20 años, seguir haciendo lo que están haciendo en Gabón con Oligui, lavar la cara, ¿vale? Pero hemos conseguido, el Occidente nos trajo el yihadismo islámico para destruirnos. Con la destrucción de Gaddafi, pusieron en Mali, en Níger y en Burkina Faso, en el Sahel, miles de yihadistas, miles de terroristas. Y este gobierno de Ibrahim Traoré y los jóvenes en Níger, Chad y los demás les han enfrentado a esos yihadistas y les han derrotado. El yihadismo ya no controla Mali como controlaba antes. Ellos querían que eso fuera el fin del proyecto nuestro en África, sembrarnos de yihadistas, sembrarnos de criminales, de islámicos que ponen bombas y matan gente, mientras Occidente se regocija porque ellos son amigos siempre de Occidente. Arabia Saudita, todos estos grupos de yihad islámica son siempre financiados por Occidente. Occidente los usa para retroalimentar la extrema derecha en Europa, para provocar a la extrema derecha con Occidente, y a nosotros nos traen a los yihadistas para que asesinen a nuestros líderes y estabilicen nuestros países. Ya lo hemos descubierto con la presencia de las tropas rusas, de la empresa esta de Wagner, cuando detuvieron a los yihadistas islamistas en Centroáfrica, después de torturarles, obviamente, ellos cantaron, dijeron que es el servicio secreto francés que nos ha mandado aquí a África a destruir todo esto y matar a la gente. Por eso, cuando Ibrahim Traoré se levantó para luchar contra el yihadismo, Francia le negó las armas. Ir a comprar a Putin, sí, y a Turquía. El Occidente se nutre con el yihadismo. El Occidente promueve el yihadismo para desestabilizar África, robarnos todo lo que puede, desestabilizarnos y luego imponernos sus dictaduras de 50 años, como las de Obiang, como las de Mobutu, como las de Omar Bongo, como las del otro. Eso lo hace, eso es el papel, la estrategia que siempre ha tenido Occidente. No de ahora, de siempre. Lo que pasa es que ustedes no conocen la historia de África, entonces se dedican a leer las cosas que publican los europeos en sus think tank, y entonces el padre no sé qué, tal, no. Es una pregunta. Es un proyecto histórico. La destrucción de Libia estaba organizada por Clinton, Hillary Clinton, ¿cómo se dice? El francés Hollande, socialdemócrata a la izquierda. Por eso no hay diferencia con respecto a África. Los blancos de izquierda y derecha son lo mismo. No se difieren para nada cuando se trata de África. Una pregunta, entonces, cuando Francia enviaba soldados a Sahel, que es Operación Servat, Operación Barkhane, ¿tú crees que era paripé? Claro, porque primero hay que tener claro lo siguiente. Francia nunca se fue de África. Los acuerdos de independencia eran independencias falsas. Era el tipo de independencia que quería Atanasio Ondón y que querían Hondedu para Guinea, un país asociado, como lo es Puerto Rico de Estados Unidos, una colonia. ¿Qué es lo que Puerto Rico puede decir donde habla Estados Unidos? Es un estado más. Es un estado más de la Unión, y ya está. Como Hawái. Si tú vas a Hawái, hay una pobreza increíble de los hawaianos, que no son blancos ni rubios. ¿Entiendes? Claro, porque es un estado asociado
el gobierno americano manda un dinero a Hawái, manda un dinero a Puerto Rico y punto. Es lo que hacía Francia, tiene acuerdos militares, bases militares en Chad, en Níger, en Burkina Faso, ¿vale? En Mali, en Camerún, en Senegal, en Gabón, en Congo Brazzaville. Todo eso era el patio trasero de Francia desde los años 50, desde que De Gaulle descubrió que el neocolonialismo era mejor que el colonialismo directo. Había un contexto ideológico de la Guerra Fría, de la conferencia de Bandung, no sé si te suena, del panafricanismo, sí, con Kwame Nkrumah, Sékou Touré, había el grupo de Casablanca y el grupo de Monrovia. El grupo de Casablanca estaba Sékou Touré, Ahmed Sékou Touré, Oxayefo Kwame Nkrumah, Modibo Keïta y Ahmed Ben Bella. Este era el grupo de Casablanca. El grupo de Monrovia, Senghor, Houphouët-Boigny, Toulbert, que eran los aliados económicos del colonialismo europeo. ¿Vale? Por eso Senegal y Costa de Marfil siguen siendo, o sea, Senegal y Costa de Marfil siguen siendo el cuarto de baño de Francia. Entonces, ese es donde ellos van a hacer sus necesidades. Toda ¿Y, por qué quieren controlar, ¿Y por qué quieren controlar tuvo una independencia, digamos, más seca con España? Porque en Guinea Ecuatorial hubo un conflicto ideológico entre Macías, el secretario conjunto, el IPG, que decían Mitame y Enaku. Los blancos se tienen que ir. Efectivamente. Y el otro grupo de gente era Atanasio Ndomillón, que quería un país asociado que siga tipo lo que Gabón es de Francia, Leonomba. Los colonos de África eran Leonomba, era dentro de este grupo de Monrovia. ¿Vale? Luego estaba, entonces, el grupo que quería que se mantuviera el colonialismo era Undedu, Atanasio, Bosio, en ese grupo. Y el grupo que decía, señores, estamos en 1968, no puede seguir habiendo, no podemos seguir teniendo amos en nuestro propio país. La independencia total, que era lo que Nkrumah decía, freedom now. Today, Ghana. Tomorrow, United States of Africa. Es lo que Nkrumah dijo el día de la independencia de Ghana en el 58. Hoy Ghana, mañana los Estados Unidos de África. Era el proyecto. El proyecto de Marcus Garvey que Nkrumah recibió con Sékou Touré en la conferencia de Manchester del 45, con Jos Padmore, con Ahmed Ben Bella. Este era el proyecto. Que África se convierta en una potencia, Estados Unidos de África, que pueda competir económicamente y militarmente con Occidente. Pero De Gaulle fue muy listo y dijo, a estos negros los voy a poner... Entonces De Gaulle, ¿qué hizo? Convocó un referéndum si quieren seguir con Francia o independencia. A quien elige independencia lo arruina. Y si no lo puede arruinar, como hizo con Sékou Touré, Francia introdujo moneda falsa en Guinea-Conakry para crear una inflación del copón y desestabilizar el gobierno, y se llevaron hasta los raíles de los trenes. En Guinea Ecuatorial, España se llevó hasta el papel de las paredes de la casa del gobernador. Cuando Macías llegó al palacio del gobernador no había muebles, no había nada. ¿Queréis independencia? Pues ahí os quedáis en la puta mierda. Esta fue la ruptura. ¿Por qué? Porque España, por un lado, genera las estructuras legales y democráticas, entre comillas, porque España hizo un proceso de votación en Guinea, cuando en la propia península española había dictadura. Pero España confiaba, como lo que está haciendo Ligue ahora, Francia confía que Ligue va a ganar, porque está amañado. Lo que hacen en Gabón ahora está amañado.
Entonces, ¿qué ocurrió? Que Macías ganó. Y no solamente ganó. En el momento en que España pudo impedir la victoria de Macías, era con Edu se pusiera de acuerdo con Boció y con Atanasio. Pero Ondedu, como buen colono, muy colonizado por los catequistas, por la iglesia, ya sabes, los blancos, España y tal, dijo a Macías que no. ¿Entiendes, no? No del Dios todo. me ha dado el poder y Dios me lo quitará. O sea, Ondedu no tuvo la visión política de hacer una coalición con Macías, perdón, con Atanasio y con Boció y dejar a Macías fuera. A pesar de que Macías había ganado la primera ronda, eso se podía haber hecho perfectamente con un pucherazo de España, porque eso Bélgica había intentado y había hecho pucherazo en Congo. El propio De Gaulle en Camerún directamente había asesinado a los líderes de la UPC. Trajo a ellos crean el tribalismo. En África había tribus, pero no había el tribalismo que ellos crearon. Traer a un señor Hausa como era Aillo y enfrentarlo a los Bassa, a los Fan y a los Bambliqué en una guerra civil. Lo mismo que han hecho en Centroáfrica, trayendo a los musulmanes que eran la minoría hasta la capital Bangui para que se enfrenten y maten a la gente, y así Francia tiene que intervenir. Y cuando interviene, más dinero, más control, más petróleo. Esto es lo que han venido haciendo. Lo hicieron en Costa de Marfil con Gbagbo. Cuando Francia no aceptó que Gbagbo quiere salir del Franco-Cefa, entonces quiso matar a Gbagbo, y como no pudo matarle, le montó en Burkina Faso, le lanzó una guerrilla islámica, supuestamente islámica, contra el gobierno de la capital, supuestamente cristiano, para enfrentar la guerra civil, balcanizar África. Lo mismo cuando Mandela salió de la cárcel, los Zulu Inkatha, en guerra contra los Sosa y contra el CNA, ¿te acuerdas? Era una guerra civil, murió más de 30.000 personas en Sudáfrica. Luego Hollywood vende a Mandela como El Salvador, La Paz, todo eso. Eso es una mentira. Un sitio donde mueren 20.000 personas, ¿tú crees que eso es una paz? Es una guerra. Porque los servicios secretos sudafricanos querían provocar la guerra civil para evitar que los negros tomen el poder. Y esa estrategia es la que se ha venido haciendo. Lo mismo pasó en Haití, cuando Aristide gana las elecciones. Le montan un grupo revolucionario de Santo Domingo y le mandan a la mierda y lo secuestran, lo sacan del país y dejan a Haití hecha mierda como está ahora. Entonces, ¿cómo se puede evitar ese nivel de desestabilización? Con la conciencia, cuando los negros, como decía Marcus Garvey, no matter where you're from, if you are black man, you are African. No importa dónde eres, si tú eres negro, eres africano. Entonces, evitas matar a tus hermanos que son musulmanes o que son cristianos, o que en el caso de los Tutsis y los Hutus, mira lo que hicieron con los Hutus y los Tutsis. Francia, vendiendo armas a ambos lados, promoviendo el genocidio. En Ruanda, ¿te acuerdas? En Liberia, con Charles Taylor, ¿te acuerdas? Entonces, lo primero que tienes que estudiar los jóvenes africanos, los jóvenes negros, los guineanos, es la historia de África. Hay que conocerla. Y no dejarse por lo que dicen en YouTube, 4 niñatos blanquitos o 4 negros, tío Tom hablando. No. África tiene una historia reciente que hay que conocerla porque se quiere repetir. Entonces, ese proceso de balcanización de África pasa por una confrontación internegra entre los propios negros. O sea, un país como Guinea Ecuatorial, que son 4 gatos, no tiene ni 5 grupos étnicos. No, es que los bubis no sé qué, es que los fan, no sé, es que... Claro, porque ¿qué se quiere? Se quiere
no aceptar que Guinea Ecuatorial tiene un problema político, como lo tiene Gabón, como lo tiene Nigeria, pero si Nigeria tiene 200 tribus, el Congo tiene 300 tribus. O sea, por 4 o 5 que tiene Guinea, es que los bubinos, pero Dios, o sea, Camerún solo tiene 25. Senegal tiene 10. Y el presidente de Senegal, que no pertenece al grupo étnico mayoritario, él es Serer, él no es Wolof. Y sin embargo, la toma de posesión, su discurso es en Wolof. ¿Por qué si un presidente de Guinea habla en Fang, ya han impuesto el PAMU, no sé qué, no, es que este está hablando en Bubi, pero oye, si es el presidente del país y sabe que la mayoría social del país son Fang o Wolof o tal, puede hablar en Senegal. Nadie se ha echado las manos a la cabeza porque el presidente hablara en Wolof. Yo no he visto. Todo el mundo habla Wolof. Todo el mundo en Senegal habla Wolof. Lo que han hecho los senegaleses con el Wolof es un buen programa, Pero ¿quién lo hace? ¿El gobierno? Si el presidente mismo habla en Wolof, pero Obiangema ni siquiera sabe hablar Fang. Sus ministros no hablan Fang. En la famosa reunión que Teodorín hace por el caso de el avión que se vendió, ¿te acuerdas? Una reunión con los que habían vendido la compañía aérea Ceiba. Sí. En esa reunión, que dura más de 3 horas, no se pronunció una sola palabra en Fang. ¿Entiendes? Entonces, ¿qué se hace? Se quiere potenciar una europeización de la cultura de Guinea a partir del nexo común del español, el castellano, que es por supuesto un nexo común, pero al detrimento de destruir todas las grupos étnicos y sus lenguas. O sea, crear un país artificial. El castellano nunca va a desaparecer de Guinea. El castellano siempre va a ser un instrumento político, como el francés lo es en Senegal. Pero si yo me quiero dirigir a la población para que genere una cohesión, ¿por qué no voy a hablar en Wolof el día de la toma de posesión del presidente sin ser Wolof? Y hablando de Guinea. Claro, ¿por qué no voy a hablar en Fang o en Bubi o en Ndoé, el idioma que sea? Si es el idioma maximal, es el Fang. ¿Por qué una persona de Senegal que no es Wolof, es Mandingo, es Serer, es Fula, puede hablar en Wolof? Y en Guinea, una persona que entiende y habla Fang, pero es un Doe, es Bubi o es Anobones, entendiendo, sabiendo, quiere que sea el castellano el nexo que nos une a los negros. Es decir, yo para entenderme con mi hermano Anobones, con mi hermano Ndoe, con mi hermano, el único medio que tengo es pasar por el colono. Esto es un colonialismo barato, pero baratísimo. Como dice Abaidu, baratísimo. Bueno, ya barato a ti, pero muy barato. Eso es, yo soy coleño. En Congo hay 200 lenguas, 200 etnias. Las dos mayoritarias son Lingala y Swahili. ¿Vale? O sea, yo para entenderme con otro congoleño no puedo hablar Lingala ni Swahili, debo recurrir al francés. Es que son visiones de los africanos muy baratos, porque solo que la academia nos ha enseñado que debemos ser muy baratos para que nos respeten. Es un baratismo, como decía Macías en su juicio en Cine Marfil, son baratijas. o sea, una visión totalmente, ningún español, incluso los más nacionalistas españoles, si tienen que entenderse entre españoles o entre franceses o entre alemanes,
lo van a hacer en todos los idiomas que tienen a su disposición. Castellano, gallego, vasco o catalán. No van a renunciar a esos patrimonios que son parte del patrimonio español, de su cultura. España tuvo un imperio donde había varias razas, idiomas, religiones. Había los aztecas, los incas, los negros, los de Guinea, los de Filipinas. Y España nunca propuso aniquilar todas las lenguas para quedar solo el español. Eso lo hizo Francia con Napoleón en Francia para imponer el francés, la Revolución Francesa. Pero España nunca pretendió un proceso jacobino, sino que la propia diversidad del imperio del Estado español le daba esa misma cohesión para entenderse. Entonces, es decir, es como si un señor español que está en la Unión Europea, para entenderse con otro español, tiene que ser en inglés. Si tiene el castellano, tiene el catalán, tiene el vasco y tiene el gallego, tiene cuatro lenguas para entenderse con cualquier otro español de cualquier parte de España, de cualquier ideología y va a coger el inglés. Yeah. Oh, let's talk in English because we are Spanish, we need to talk. Esto es lo que hacen los africanos, eso lo hacen los guineanos, los africanos. Se encuentran Vamos a pasar. Sí, se encuentra contigo, tú le hablas en fan y te responde en español de Valladolid. O un camerún le hablas en fan y te responde en francés de la Sorbonne. Bonsoir, vamos a pasar. Je suis le camerunais, je sais parler français. Señora Bui, vamos a pasar al próximo tópico. Bueno, un babo ridículo. Es un ridículo. Si es fan, quiere pronunciar la Z para demostrar que es culto. Si es bubi, quiere pronunciar la R. Vamos a pasar al próximo tema. Sí, pero ¿cuál crees que es el futuro de Guinea Ecuatorial en la hispanidad? Tanto con España y con Latinoamérica, o tiene que estar más pegado a África, porque date cuenta que somos los únicos en África que tenemos idioma español, reconocidos por la ONU. Guinea Ecuatorial tiene que avanzar la hispanidad. Pero ya te expliqué ayer que hay tres hispanidades: la hispanidad negra, la hispanidad india y la blanca. Guinea Ecuatorial estuvo participando en el Festival de la OTI. Guinea Ecuatorial debería participar en la CEGIP. No porque sea una dictadura, porque Cuba también es una dictadura y participa. Guinea Ecuatorial debería participar en la OEA, en los organismos de los países de habla hispana. Pero Guinea Ecuatorial tiene que invertir en tener incidencia en las comunidades africanas de Iberoamérica. Justo. En Chocó, en Colombia, en Bahía, en Brasil, en Esmeraldas, en Ecuador, los Yungas en Bolivia, en Arica en Chile. Guinea Ecuatorial tiene que tener consulados en esas comunidades. Claro, tiene que tener los consulados en esas comunidades porque el blanco en América Latina trata a esos negros como basura. Por tanto, Guinea Ecuatorial tiene que servir, por ejemplo, Haití tiene que ser parte de la Unión Africana y eso Guinea Ecuatorial tiene que presentar esa carta de que Haití participe en la Unión Africana. Igual que Israel participa de los de Europa, juega la Liga Europea y está en el Festival de Eurovisión. A mí me parece muy bien. Yo no estoy en contra de Israel en ese sentido. Yo no creo en la demonización de los judíos. No. Los judíos han luchado por su supervivencia. Los han masacrado, los han perseguido entre la historia y ellos han luchado. Los negros han sido masacrados mucho más y sin embargo no quieren luchar en el sentido de defenderse. Y si, ¿qué pasa? Si los judíos se defienden, entonces yo, como no me defiendo, lo voy a estigmatizar, los voy a atacar. No, los negros tienen que defenderse. Los negros tienen que aprender de lo que hacen los judíos. Los negros tienen que amarse a sí mismos. Si los judíos se aman a sí mismos
Y los negros no, digo judíos blancos, porque hay judíos negros, los judíos blancos, askenazi, los sefardíes, se aman a sí mismos. A favor o en contra del Estado de Israel, pero se aman, se quieren, se autoprotegen. Pero el negro no. El negro lleva 2 días en un cargo político y te dice, oye, Abuy, olvida esto de la esclavitud, siempre estáis igual, qué pesados. Con los panafricanistas, con la esclavitud, con el colonialismo. El apartheid, ¿cuántos años hace que fue el apartheid? 31 años. Y ya nos hemos olvidado. Pero sin embargo, los judíos no han olvidado el holocausto. Entonces, ¿qué tienen que hacer ellos? ¿Asumir nuestra irresponsabilidad? No. Hace 31 años que fue el apartheid y el negro ya lo ha olvidado. El gobierno de Sudáfrica no quiere oír hablar del apartheid. Los gobiernos africanos tampoco. La diáspora africana tampoco. Yo estuve en la conferencia de Durban, donde conseguimos la reparación. ¿Pero qué ha hecho Occidente con esa reparación? Destruir todos los movimientos sociales, comprarlos y generar un desconocimiento de ese proceso histórico. Pero el pueblo judío no tiene por qué hacer lo mismo que hacemos nosotros. Japón, América le tiró la bomba atómica. ¿Qué tienen que hacer los japoneses? ¿Olvidar ese millón de personas que les mataron? No. ¿Ah? ¿Qué tienen que hacer los japoneses? Arrodillarse y decir que, ay, lo siento, gracias por habernos matado, estamos felices de que nos matéis, ¿no? En negro, la esclavitud negra, fueron 100 millones de personas, sin contar los 20 que murieron en el trayecto. La cantidad de gente que el colonialismo, desde la conferencia de Berlín hasta el último país de Sudán del Sur que se separó, hablamos de millones, mucho más que el holocausto del judío. Hablamos de 50 millones de personas. El robo de los recursos. Y sin embargo el africano lo que hace es tratar de ofenderse porque los judíos reclaman su propia memoria. Pues todo es lo mismo contigo. Si el Estado de Guinea Ecuatorial o el Estado de Camerún o de Senegal, si el embajador de Senegal, es decir, el gobierno de Senegal, no pone una queja ante la policía española que mata a un negro, no es culpa de España, es culpa de Senegal. Si el gobierno de Guinea Ecuatorial le niega el pasaporte a los ciudadanos guineanos, no es culpa de la policía española, es culpa de Guinea y de los propios guineanos que viven en España que no prenden fuego a la embajada. Porque cuando el embajador de Senegal llegó tarde al entierro del compañero que murió, Valle, los senegaleses fueron detrás de él para lincharlo. Y tuvo que ser la policía española quien le protegió. ¿Qué significa eso? Que el nivel de conciencia de los senegaleses es alto. No son pendejos, no son estúpidos. Si fueran guineanos, irían a decirle, porque es suavimba la salle. Ay, ¿qué es esto? ¿Sabes? Ahí hay que cogerle al embajador y lo que hicieron. El embajador de Senegal tuvo que huir, protegido por el gobierno español. Porque los senegaleses dijeron, ya estamos hartos. En inglés, enough is enough. Estamos hartos de que vosotros nos cobréis 100 euros, 200 euros por una gestión, muere nuestro hermano y llegas tarde, 1 hora tarde llegó al entierro. Muestra un desprecio por esas personas. Entonces, la conciencia es importante. No es importante denunciar, sino organizarse. Como un Nkrumah. We must organize. We must organize. We must organize. We must to build institution.
Who must to take control of life? Who must to put the community in order? Who must to make demonstration? The church, the mosque, everybody who must to organize. Quejarse y decir lo malo que están las cosas en YouTube y todo, está bien, pero no haces nada, necesitas organizarte. Organizarte significa que no se puede, la organización no se hace sola. Tienes que juntarte con personas para hacer algo. Y el africano y el guineano, no, es que yo no puedo estar donde está Chique, es que ese chaval no habla mal de castellano, no se ha estudiado, no, yo la verdad es que a mí no me gusta siempre ese ambuita, así es. Entonces tú no vas a estar siempre solo. Entonces si tú para poder generar cualquier cosa, tienes que estar con gente. Yo fundé el Movimiento Cuarta Internacional. Las primeras personas que me ayudaron en esa labor, y nunca voy a olvidar esas personas porque han sido realmente quienes generaron una conciencia colectiva de masas. El doctor Ombolo Etofili, el doctor Marcino Bonjale, Alfonso Arcelín, Madi Siseba en Murcia, gente que Castro Nguema en Barcelona, la hermana brasileña Andrea Beatriz, Hamilton Borges en Brasil, ¿quién más? Afion en Ghana. Entonces tú estás, puedo seguir contando hasta en el Reino Unido. Yo fui a donde estáis ahora en el Reino Unido cuando yo tenía 18 años. Fui a estudiar inglés, que mi familia me había mandado ahí gracias a mis tíos, que me pagaron el billete, entre ellos Juan Viván, un togono que en paz descanse, y Antonino Boro, que también en paz descanse. Dos personas de aquí, mando mucho amor a sus familias, a su hija Jenny, su esposa Amparo, y toda la familia de Antonino Boro, que yo con 18 años me dieron 40,000 pesetas. En aquella época era mucho dinero para que yo me fuera a Londres. Y mis padres creían que yo iba a aprender inglés. Yo lo que fui a aprender es a ser negro. Vivía en un barrio jamaicano, iba a todas las manifestaciones, iba a todas las fiestas, a la música, DJ, iglesias, todo lo que se podía chupar información. Y después iba a tomar clases en SOAS, y ahí fue donde conocí a Brother Liden Bandaka. Desde aquí le mando, y a su esposa Sista Kai. Y Brother Liden Bandaka en esa época estaba creando una teología nueva, una teología africana, que es la que lleva su organización, Alkele Bulan. Eran unos comunidad jamaicana, y el vivir entre esos jamaicanos aprendí a ser africano, porque esos jamaicanos son más africanos que cualquier africano. Muchos guineanos que iban ahí a Londres a divertirse, a drogarse, a trabajar, a flipar. A mí nunca me gustó porque llovía mucho, y además a mí me gusta el fin de semana sentarme en una terraza y tomarme un café y tomarme una cerveza. Eso no puedo renunciar a eso. En Londres llueve y la gente está de mal humor, ¿sabes? Para ir a una terraza, ¿no? Pero aprendí muchísimo. Tuve maestros como Buddy Larrier, también aquí le mando un abrazo. Buddy Larrier, Sista Kai, Sista Njeri, recuerdo también Lucata, Luensi Kinsasa, la gente de Peckham, cuando Peckham todavía era como un pequeño barrio, ¿no? 4 casas, no es como ahora, ¿no? Que ya hay mucha gente. Y también Omali Yesitela, conocí a muchísimas personas, como Sista Sata Nzeri, que escribió un famoso libro sobre Marcus Garvey. Yo me nutrí de todo eso, y cuando yo llegué a España me di cuenta que necesitábamos crear un vehículo político que articulara a la juventud negra y guineana, concretamente guineana, pero en general la negra. Y fue cuando, con mi primo Pablo Bono Candela, que en paz descanse,
un amigo mío a quien quiero mucho, Juan Utrero Brañas, y otra gente, pues decidimos, Serafín Ondo de Sono, bueno, decidimos crear el Partido de los Panteras Negras en un contexto de extrema violencia y terrorismo contra nuestra comunidad, pero ese vehículo político necesitaba una articulación ideológica y doctrinal. Y eso lo adquirí aquel verano en Londres, la primera vez con grupos de reggae como Black Uhuru, Barney Spear, con su famoso disco Christopher Columbus is a Liar, Augustus Pablo, los movimientos políticos que había en Londres en aquella época de la comunidad negra, manifestaciones, huelgas, el sindicato de los negros en el metro, en aquella época estaba naciendo fuertemente, bajo el liderazgo de mi hermano Glenn Watson. Desde aquí le mando un saludo, Glenn Watson, que era el que lanzó el sindicato de los conductores de metro, de los negros. Bueno, y toda esa experiencia en Londres me sirvió para, cuando yo regresé a España, poner en marcha un movimiento, en este caso el movimiento de los Panteras Negras, pero que al mismo tiempo era una organización que tenía como proyecto mundial, internacional, la articulación, partiendo de la experiencia de los guineanos. Los guineanos habían hecho una experiencia durante la época de Macías en la transición en España, potentísima, de la que yo soy hijo. Yo no surgí del movimiento de internet ni abstracto, surgí del movimiento de los guineanos, gente como Miguel Esono, gente como Marcelino Bonjale y su hermano que acaba de morir, Manuel Bonjale, gente como Teodoro Bonjale, gente como Yakure, gente como Celestino Kembe, gente como Nguema Maga, Tam Tam en Barcelona, gente como el propio Eugenio Nkondo en León, Humberto Riochi, Oaxaca Campo, todas esas personas que habían estado haciendo una lucha política, mi propia familia, mi tía Vicenta Boro y mi madre Basilisa Mongo Mfube, que eran miembros del movimiento Free Mandela, mi padre Domingo, mi tío, ¿cómo se llama? Rufino Noasama, Fermín Vo, muchos guineanos que ya han muerto, muchos de ellos, y que para mí fueron, bueno, Genoveva, Vumba de las mañana, de las octaveñas de Carlos V, donde aprendí muchísimo en ese entorno de Carlos V, gracias a gente como Geno y su familia. De aquí les mando un beso, donde se larvó lo que era la movida africana de Móstoles, con músicos como Barón Yabulu, como ¿cómo se dice? Fotógrafos como Arturo Viván, modistas como el propio Apolo, un montón de experiencia de la comunidad guineana que yo heredé esa experiencia política. Líderes como Santiago Sota Sele, un montón de gente como el padre de Emilio Boale, que fue un escritor y un intelectual muy importante, Juan Balboa Boneque, bueno, mucha gente que yo conocí en mi casa familiar, mi abuelo Justino Mba, que era un intelectual, o el propio Joselín Zumba, el abogado. Toda esa gente, de ahí vengo yo. Ese es mi origen a nivel dialéctico, a nivel pedagógico y a nivel de epistemología filosófica. ¿Ok? Esa epistemología filosófica de los guineanos, de la RND, ¿vale? De Cruz Melchero y Anchama, de la gente como grandes intelectuales como Donato Ondón, que debería tener el premio Príncipe de Asturias, pasa que es negro, ¿vale? Toda esa experiencia, recuerdo que yo tenía como 14 años, por ahí, o 15 años, descubrí en casa la obra de Donato Ondón, Antología de la Literatura Guineana, junto con la obra de James Cone, Teología Negra de la Liberación. Y creo que
la democracia española fue muy ingrata con los guineanos. Quizás también los guineanos pecaron mucho de ingenuidad, de mucha ingenuidad, porque al final la democracia pactó con Obiang y nos dio la patada y nos tiró por la ventana y a los leones. Entonces yo creo que las generaciones que yo he citado era gente, digamos, con una formación intelectual, pero sobre todo con una formación de conciencia política. Hablo gente como Jesús Viván, el padre de J mayúscula, el rapero. Hablo de gente como Carmen Don, una enfermera, hermana de Juan Viván. Hablo de gente como Juan Viván, que fue mi mentor, y Antonino Boro, los dos. Y bueno, son gente que nunca tenemos que olvidar, porque fueron ellos quienes permitieron que esa conciencia guineana en España trascendiera a América Latina. Luego yo viajé por América Latina construyendo el movimiento, llevé esa conciencia de los guineanos a ese lado del mar y la conciencia de resistencia. Conocí en mi infancia a gente como Eduardo Gaxen, un tipo elegante, de una capacidad, doctor Cuba, Balinga, un hombre cultísimo. No he visto un negro tan culto como Balinga. Pero no solamente culto, una persona elegante a la hora de hablar. Balinga, tantas personas que te puedo hablar de, incluso el propio, las personas que luego vinieron, el profesor DJ Moula, que bueno, son las personas que puedo decir. El guineano tiene que escribir su historia, tanto en Guinea como fuera de Guinea. Hemos contribuido mucho. En mi libro Afrofeminismo destaco a unas 100 mujeres guineanas desconocidas. Entre unas 300 hay 100 que son guineanas, que han hecho un papel importantísimo, como Irene Yambá, una mujer de un valor incalculable, y nosotros tenemos que poner en valor a estas personas. El blanco no lo va a hacer, porque el blanco solo quiere rodearse de negros mediocres. No lo va a hacer. El negro busca, hola amigos, iguana, todo eso, ¿sabes? Gente así. No quiere tipas como Irene Yambá, que eran de armas tomar. O Vicenta Bor, o no sé, esas personas que han sido mujeres guineanas, hombres guineanos, que han contribuido en España a generar una conciencia. El padre de los Engonga, a los futbolistas, que yo lo conocí siendo niño porque veraneamos ahí en Santillana de Mar, que Julio está ahora arreglando sus memorias y ojalá salgan dentro de poco, así que estamos ahí esperándolas. Por tanto, los guineanos ahora mismo, a través del nuevo ministro de Urtasun, que ha creado un archivo de movimientos sociales, que dirige una magnífica directora, que es Marta Hernández, pues la creación del archivo de Guinea Ecuatorial en España, porque es un archivo que en este momento tenemos entre la Asociación Maleva, el archivo de los Panteras Negras, el archivo del panafricanismo, pero Guinea Ecuatorial tiene que tener un archivo y un museo en España, porque gran parte de la historia se ha hecho aquí, como el Surinam tiene un museo y archivo en Holanda. Yo estaba en el Museo de Surinam. Y Surinam ya no es colonia holandesa a efectos formales, pero gran parte de la historia se ha hecho ahí. Entonces, si nosotros ahora mismo, gracias a este trabajo que tú estás haciendo ahora conmigo, si no documentamos la historia de los guineanos fuera y dentro de Guinea, del guineano no lo va a saber porque acabó bautizo, cumpleaños, todo eso. No lo va a hacer. Él quiere estar haciendo cumpleaños, bodas, bautizo, fiesta, que sí. Comunión.
Y ven, whisky Cardú, todo eso, ¿sabes? Grandes palabras que yo me va complutense, me vuelvo doctorado, me vuelvo 3 o 4 licenciaturas. Entonces, es lo que pasa, por ejemplo, la iglesia guineana en España. ¿Qué es lo que hace por la causa de los guineanos? La iglesia es un espacio de poder. Los guineanos somos creyentes. Pero ¿dónde están los curas guineanos que ayudan a los guineanos en España? O que son parte del proceso de conciencia. No, es que me vuelvo licenciatura Bossamán. Voy por el 8º, más a Roma. Día obispo. No. ¿Eh? Eso era ya que nos vayamos despidiendo. Llevamos 1 hora y 20 minutos y ha sido... Perfecto, hermano. Yo te quiero agradecer. Quiero que saludes a tu padre. Tu padre es una gran persona, es mi amigo Scotty. Era un gran lanzador de triples, no sé cómo está ahora, pero en su día solía enchufarlas. Y quiero que felicitarte, hijo mío, por ese trabajo que estás haciendo y que ojalá más jóvenes como tú pretendamos documentar la historia. No te fíes de la gente que habla bien y dice buenas, grandilocuentes cosas. Son 90 están vacíos. Busca a los que hablan palabrotas, los que hablan mal, los que no saben hablar nada, los que no, así se necesita confrontar el sistema para escuchar el pasado. Un pueblo que no conoce su pasado vive en esclavitud. Y Guinea Ecuatorial, desde el asesinato de Sase Buera, el genocidio contra el pueblo bubi de 15.000 bubis que fueron asesinados por los claretianos y el ejército español de la época, de los colonos, ejército español dirigido por blancos, pero con una tropa negra, mayoritariamente liberianos y demás, hicieron ese masacre de 15.000 bubis, asesinaron a Sase Buera, que fue el único bubi y el único guineano que en la época se levantó contra el colonialismo y la invasión, y también el Botuku Luba. Entonces hay que documentar a la población sobre esa situación. Los bubis no conocen a Sase Buera porque no se les ha permitido conocerlo. Los guineanos no conocen al padre Sialó. El padre Sialó, que fue uno de los referentes del anticolonialismo, un cura bubi, pero que trabajaba en Bata. Los guineanos no conocen a Mbamicha. Mbamicha fue el mentor de Enrique Mvo, un claretiano, que también fueron toda esa historia de resistencia, del paradigma de la resistencia del paradigma guineano. Nos van a decir que España nos regaló la independencia. Eso es mentira. Mucha gente murió creando una genealogía de resistencia y de una genealogía histórica de la política. Entre ellos, lo que te he dicho, ¿no? El padre Sialó, Mbamicha, el propio Macías, que lucharon por la independencia, o sea, por un nivel de independencia muy importante. Sase Buera, entre los bubis, que enfrentó realmente la ocupación. Desgraciadamente la élite bubi que ha venido después fue una élite ya muy adulcorada, muy totalmente, digamos, sometida, o como dicen los colombianos, arrodillada, y que se ha identificado con Banapá, con la Escuela Superior y con La Salle. Y por eso veis que cuando tú estudias la historia de Guinea, a partir de 1910, que es la matanza del Botuku Luba, a partir de ahí, todos los que vienen ahí son gente muy adulcorada, muy arrodillada, muy sometida, hasta que llegamos a la cruzada, la fundación de Monalige, pero sobre todo del IPG y de los movimientos como Zermison. Zermison era un movimiento guineano terrorista contra la ocupación española, que estaba en Camerún, venía, ponía bombas y se iba. Pusieron una bomba en el cuartel de la Guardia Civil, de mi comisión, y mataban a los chivatos guineanos que estaban en los pueblos.
mataron a varios de ellos en el Bibiín, en Mongomo, en la frontera, los fueron matando varios de esos. Entonces, esta historiografía, que no la cuentan los guineanos oficiales ni los españoles, porque entonces desmentiría la labor civilizatoria de España en Guinea, porque se mostraría que no fue como ellos lo cuentan, como algo de buen rollo, todo idílico y tal, sino que hubo una resistencia y los propios archivos de la Guardia Civil a los que accedí para escribir el libro de Sase Buera hablan de ataques terroristas de comunistas negros. Guardia Civil, ¿eh? Pero luego la historiografía oficial desmiente eso y dice, no, Macías estaba enfermo, estaba loco porque tenía un psiquiatra. ¿Sabes? Quieren reducir la resistencia a una enfermedad. También Bin Laden estaba loco, Saddam Hussein estaba loco, Toussaint Louverture estaba... Todo lo que resisten están locos. Justo. Entonces, yo creo que hubo... Guinea Ecuatorial tiene un marco muy importante de historia, la hispanidad y en la propia África, pero sobre todo el guineano tiene que descubrir su historia, traicionarla o cumplirla. El hecho de que los guineanos hicieran un dossier para destruir a Antonio Trevijano, uno de los políticos más importantes que ha habido en España, un intelectual de primer orden, y que una vez que los guineanos hacen ese papel de destruir a Antonio Trevijano, ¿cómo España les ha pagado? Roma no paga traidores. ¿Cómo España ha pagado a los guineanos después de que gracias a los guineanos el Partido Socialista llegó al poder? Porque estando García Trevijano vivo, no podían llegar al poder. Estando la Plata Junta, estando García Trevijano, hubiese ganado la UCD, hubiese ganado Alianza Popular, pero los guineanos hicieron un trabajo para que destruir a García Trevijano y que el Partido Socialista de Felipe González ganaría por mayoría absoluta. ¿Y cómo le pagaron los socialistas a los guineanos? Aliándose con Obiang, dándoles una patada en el culo a los guineanos, convirtiéndolos en extranjeros, teniéndolos sin papeles, igualándoles al resto de los inmigrantes. Lo que tú decías antes cuando me preguntabas al principio, no tuvieron ninguna deferencia en el año 85. Primero pactaron con Obiang. ¿Por qué no dan el premio de literatura del Príncipe de Asturias a Donald Tondón? Si Donald Tondón fue el que redactó ese documento. Entonces tenemos que aprender las segundas, terceras, cuartas generaciones que hemos venido detrás. Tenemos que documentarnos mucho de esa historia para entender, no desde el rencor, pero sí desde el rigor, de que realmente nos han tomado el pelo. Y que nosotros somos sujetos políticos para que dejen de tomarnos el pelo. Y eso es lo que está ocurriendo, porque resulta que Obiang lleva 50 años. Entonces, esos 50 años que Obiang lleva, España siempre ha pactado con él, y todos los demás que lucharon han ido muriendo, como Miguel Esónova, André Moisés, sin ningún... y ahora vosotros, que sois la quinta generación, os toca enfrentaros a una historia que desconocéis y de la cual os tenéis que documentar. Porque un pueblo, decía Marcus Garvey, su excelencia Rey Marcus Garvey, un pueblo que desconoce su historia, vive en alienación, en esclavitud y en dictadura. Y es lo que pasa con el caso de Guinea Ecuatorial. Yo recomendaría un libro que ha publicado mi amigo y colega Antonio Caño sobre Macías, sobre Guinea, el monstruo español, que permite que la cuestión guineana vuelva a ser actualidad, porque Obiang ha comprado todos los medios de comunicación de España para que jamás se hable de Guinea. Pero también ellos se han dejado comprar. Entonces nos toca a nosotros apoyar iniciativas como las de Antonio Caño, como otros, como esta, que queremos poner en valor la historia de Guinea Ecuatorial en la hispanidad
el único país de África que habla castellano, que tiene gente en el mundo que ha sido traicionada por su madre patria, porque quieren dinero, van a Guinea, hacen negocio con Obiang y se forran, y al mismo tiempo mantienen el tema de Guinea en materia reservada para que nadie hable de ello. La gente saca libros y lo tienen en secreto. Creo que yo quiero felicitarte por esta iniciativa y que hay que provocar el debate sobre Guinea. Como decía Malcolm X, estamos en el centenario de Malcolm X, by any means necessary. Por cualquier medio necesario. Hay que hablar de Guinea. Hay que hablar de Guinea en España, aunque Obiang compre a La Razón, a los periódicos, al País, a todos los periódicos los tiene comprados, a todos. Cadenas de radio, televisión. Fíjate que el que fue director de informativo de Televisión Española acabó trabajando para Obiang y para El Vocero. O sea, eso te da una dimensión de la importancia de tu trabajo. Entonces, es muy importante el trabajo que ustedes están haciendo de buscar, documentar Guinea Ecuatorial. Ha muerto hace poco uno de los mejores artistas de Guinea Ecuatorial, que es Pocho Guimarães. Y tenemos que tener mucho cuidado a traicionar la memoria de Pocho Guimarães, porque Pocho Guimarães no era un tío Tom, era un revolucionario. Era un artista como Bob Marley, como Fela Kuti. Tenemos que tener cuidado a las personas que van a homenajear a Pocho, que lo quieran presentar como un artista tío Tom. Pocho no era de, hola, yo quiero que me ayude. No. Pocho no era esto. Y África y Guinea Ecuatorial necesita artistas. Recordarle a Pocho y a los artistas revolucionarios, como Mr. O, el rapero, como ese tipo de gente. Es este tipo de gente. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo por hablar en voz alta de Guinea Ecuatorial, y ahí te animo para que sigas haciéndolo sin miedo, sin coacción, y documentándote de la situación. Y antes de que la gente que sabe se muera, hay que entrevistarles para que te dejen toda esa información, si no se van a morir con ella. Y eso es terrible, ¿no? Que eso pase. Quiero mandar un saludo a la familia Bonjale. Manuel Bonjale se murió, Wale, uno de los grandes impulsores de la cultura guineana en España, promotor del concurso de Miss, junto con el alcalde Tierno Galván, y una persona de los que han permitido que alguien humilde como yo tuviera un mínimo conocimiento de lo que estoy hablando. Así que desde aquí, Uhuru, aquí volumen de Chinosu. Muchas gracias, La verdad que ha sido un placer hablar contigo y espero verte de nuevo. Venga, hermano, cuando quieras, sin problema. ¿Vale? Vale, chao. Venga.